En 1998, Sunrise nos trajo una obra maravillosa como es Cowboy Bebop, pero a su vez el estudio Madhouse nos trajo un shonen que rompería con la norma. Ohai minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y como veis al fin os traigo el reviviendo los clásicos de este mes con Trigun. Este anime es obviamente un clásico en la historia de animación japonesa. El anime de Trigun es impresionante porque empieza y termina de forma muy diferente, con cánones de personajes muy diferentes que no me esperaba. Así que sin más dilación y después de esperar bastante tiempo para poder grabar este vídeo, empecemos con Trigun. Como he dicho, el anime de Trigun salió en 1998. En este caso no es un anime original, sino que partió de un manga. Su manga está dividido en dos. Por un lado está la primera edición, que es de 1995, que está dividido en 3 o en 2 tomos según la edición. Y esos 3 tomos son un manga shonen que da el comienzo a la historia de Trigun. Posteriormente salió un manga de demografía seinen llamado Trigun Maximum, que es la continuación de la primera historia, que tiene en total 14 tomos. En España tenemos la curiosidad de que Trigun ya no se edita y el tomo número 14 solo tuvo una tirada, por lo que es muy difícil encontrar ese tomo 14 de forma suelta. Así que si queréis hacer Trigun es mejor que lo hagáis entero a que lo compréis por tomos, porque si no ya os digo que es imposible encontrar el número 14. Por cierto, el anime solamente anima los 2 o 3 primeros tomos que se crearon de demografía shonen, por lo que podemos considerar que el anime es shonen. Como he dicho, viene de parte del estudio Madhouse y tiene en total 26 episodios. Y aquí a España nos lo ha traído Selecta Visión en este formato de 5 DVDs que recogen toda la serie. La verdad es que es una pasada porque es como una remasterización, está súper bien y yo ya os digo que la vi doblada al español, que más adelante hablaremos del doblaje de esta edición. Si queréis haceros con esta edición coleccionista, como veis viene como en 3 cartuchitos y en total tienen 5 DVDs. También más tarde salió una película que narra un momento que pasa en la mitad del anime, cosa que en el anime en sí no sale, pero es como una especie de extra. Más adelante hablaremos de ello. 60.000 millones es lo que vale la cabeza del tifón humanoide. Es un pistolero muy peligroso, grotesco y que todas las ciudades que pisa salen destruidas. Pero siempre hay algo raro, ya que jamás hay víctimas mortales. Entonces, ¿quién es realmente el tifón humanoide? Empecemos al fin con la opinión y la review de este anime. Como siempre va a haber spoilers y no van a ser spoilers muy grandes, aunque hay cosas en este anime que son de comentar, pero voy a hacerlo de forma que no se spoilee demasiado, que la gente que haya visto el anime me entienda y que la gente que aún no haya visto el anime pues les dé curiosidad. Obviamente, para todos aquellos que no queráis saber nada de Trigun, os invito a ir directamente a la conclusión del vídeo, que os lo dejo por aquí. Pero para todos aquellos que tengáis curiosidad y que queráis saber mi opinión completa acerca del anime, vamos a ello. Como hice con Cowboy Bebop, vamos a analizar un poquito el contexto de este anime porque es muy interesante. En este caso voy a comparar muchas veces Cowboy Bebop y Trigun por sus similitudes y también por el año del que son. Trigun es anterior por su manga y Cowboy Bebop obviamente es un anime original, pero vamos a hablar un poquito entre ellos para ver las diferencias que hay entre dos animes creados el mismo año. Trigun nos presenta un escenario en el que la Tierra está súper poblada y que tienen que obviamente huir de la misma porque están agotando los recursos naturales que necesitan para vivir, por lo que se pone en marcha el proyecto Semillas, que trata en sacar al ser humano en naves buscando un nuevo planeta en el que sobrevivir. Para que esas naves puedan avanzar, hacen uso de plantas de energía que se alimentan de energía pura creada por unos seres. Un día de estos, una de esas plantas de energía da a luz
a dos niños que tienen forma humana y que además pueden sobrevivir en el exterior. Llegó el momento en el que se aproximaron a una especie de planeta en el que podrían sobrevivir por el tipo de recursos que tienen y por X razones todas las naves terminan precipitándose a ese planeta, haciendo que muchos humanos fallecieran pero que unos pocos consiguieran sobrevivir y crear ciudades alrededor de las plantas de energía de cada una de las naves. Este contexto me recuerda muchísimo al que trabaja Cowboy Vivo. Puede que en su día traigan fuera una inspiración para Cowboy Vivo, ya que el hecho de que sea todo tan West, del oeste, y que también utilice la tecnología, que haya una destrucción masiva de la humanidad, no sé, me recuerda un montón, cosa que me gusta bastante porque es una temática que hoy en día no es tan utilizada. Son más de pues tecnologías, juegos, ese tipo de cosas. Por lo que ese tipo de historia a la antigua, pero también mezclado con posibles nuevas tecnologías, me gusta. Además, la forma en la que traigan te explica la historia me gusta un montón, porque desde un principio no sabes muy bien cómo va a desarrollarse la historia, pero lo vas conociendo poquito a poquito y me parece muy interesante. Esta vez me voy a explayar un poquito más en los personajes porque creo que merece la pena. Hablemos de Buzz la estampida, o simplemente Buzz o el tifón humanoide. Me encanta este personaje. En mi opinión, Buzz es el personaje de shonen más carismático que he podido ver hasta ahora en un anime. Por un lado tiene esa parte burlón, que está todo el rato haciendo gracias, que tiene momentos muy cómicos, chivis, pero a su vez tiene ese lado badass, poderoso, con ese poder con el que quiere salvar a todo el mundo, ese sentimiento de necesidad de proteger a todo el mundo, me parece fascinante. Tiene dos caras muy divididas que me encanta. Porque sinceramente desde un principio no me esperaba para nada que tuviera esa personalidad, porque simplemente veías a un personaje bobalicón haciendo el tonto todo el rato, pero luego en el momento en el que se pone serio o se pone sus gafas ya da un cambio absoluto y me encanta, sinceramente. Y sinceramente la estética que tiene Buzz con esa capa roja y su pistola, pedazo de pistola, me recuerda un montón a Alucard de Hellsing, así que también tal vez puede haber sido una inspiración para Alucard. Hablemos de Nibes o Knives, que es el antagonista de esta historia, que es también muy interesante. Prácticamente desde el principio no sabemos nada de él, ni que existe, ni quién es, ni cuál es su motivo de existencia, pero es un personaje muy interesante. Y luego obviamente tenemos a los personajes complementarios, que tenemos al típico personaje femenino que en toda historia shonen no puede faltar, que es Meryl Streep, que me hace mucha gracia su nombre y el personaje tampoco está tan mal. Luego tenemos a Millie Thompson, que es creo que todo lo contrario a un personaje femenino de shonen, que no sé, es súper fuerte, súper vasta y me hace un montón de gracia. Y sí, supongo que para hacer ese contraste entre Millie y Meryl está muy guay. Y luego Nicholas de Wolfwood. ¿Qué voy a decir de ese hombre? Es fantástico, me encanta su personalidad y sobre todo que no conoces quién es realmente desde el principio. Me gusta un montón que también tenga esa cosa como Buzz, que no conoces realmente los personajes como son hasta que se va desarrollando la historia. Y luego he de mencionar a Kuroneko, que es el gatito que sale en todas y cada uno de los capítulos, que me encanta, me hace un montón de gracia y me encantaría tener un peluche de Kuroneko algún día en mi vida porque es fantástico y me gusta un montón. El grupo de personajes en general, incluso con los Ganhugan, me gustan mucho. Hay muchísima variedad, muchísimos tipos de personalidades y siento que es bastante más variado que, por ejemplo, cualquier otro tipo de shonen que podemos encontrar hoy en día. Cosa que me gusta y cosa que me da un poco de pena, porque me gustaría que hoy en día también se reflejara ese tipo de diferentes personajes con diferentes carismas. El hecho de no poder conocerlos desde un principio como son y que den una cara y que luego sean de otra forma realmente, me parece una cosa muy interesante y que me gustaría que se siguiera utilizando. Como he dicho, la animación corre a cargo de Madhouse y Madhouse yo creo que nunca me ha decepcionado porque tiene una muy buena animación y obviamente es en tradicional.
Si lo comparamos con la animación de Cowboy Bebop, considero que su animación es mejor que la de Trigun, pero en ningún momento digo que ninguna de las dos sea mala. Me gustan las dos, pero siento que en mi opinión la de Cowboy Bebop está un poquito mejor, aunque son del mismo año. Se nota que, por ejemplo, en Trigun los frames por segundo son menores, por lo que la fluidez no es tan grande como vemos en Cowboy Bebop. Sí que vemos como más a trompicones la animación, pero tampoco es algo que me moleste demasiado, simplemente es algo a destacar. Además, el anime tiene ciertos recursos en algunos momentos muy épicos que incluso abaratan la animación, que es por ejemplo unos planos en los que ves simplemente a Bash parado y solo se mueve el tambor de la pistola para darle énfasis a ese momento, cosa que me gustó bastante y hace que, además de abaratarlo, sea más épico. Algunas veces, no sé si podría considerar un error o no, pero en algunos cierres de capítulos, por ejemplo, si veíamos todo el suelo lleno de cadáveres o lleno de heridos, en el siguiente capítulo, en esa misma escena que abre el capítulo, por ejemplo, el suelo puede que esté incluso vacío. No sé si lo hacían aposta, no sé si es un error, no sé si lo hacían por abaratar costes. En mi opinión, yo creo que hubiera sido mejor reciclar escenas y rellenar esos momentos a dejarlos en blanco, a hacer escenas diferentes y que notes el cambio de uno a otro. Sinceramente, yo creo que hubiera quedado un poquito mejor de esa manera. Hay ciertos momentos en el anime que se notan desproporcionalidades impresionantes, momentos en los que ciertos elementos son totalmente desproporcionados. Por ejemplo, la cruz de Wolfwood es creo que una de las más perjudicadas en este tema. Hay momentos en los que la cruz es muy pequeña, en otras que es muy grande, incluso tan grande como él, y son cosas que se notan un montón. Y de verdad, no es algo que de repente es pequeño, otras veces es grande, depende de lo que quieras, no. Es simplemente que depende de la escena la hacen gigante o la hacen muy pequeñita. Es algo que me chocó un montón y que siento que es un fallo bastante grande. Hablemos creo que por primera vez del doblaje, en este caso viene de mano de Selectavision en la versión española, en la versión de castellano, y sinceramente es un doblaje que me gusta bastante. Las voces que han escogido para personajes se corresponden con ellos. Hay ciertas voces que no me han gustado demasiado, como por ejemplo la de Millie, porque me ha puesto la cabeza así, es demasiado aguda, demasiado gritona. Sí que queda bien con su personalidad, pero no me gusta demasiado, cosa que lo siento, pero no. Por ejemplo, hay ciertos momentos en los que se utilizan expresiones totalmente castellanas que me hacen un montón de gracia, que son por ejemplo pamplinas o por mi estampa. Creo que la de por mi estampa me hizo un montón de gracia, yo jamás la he utilizado, pero sí que es muy típica aquí y me hace mucha gracia que un anime se traduzca como por mi estampa, es como... what, pero no sé, me hace mucha gracia. Sí que quiero anotar que el doblaje, por ejemplo, en la película de Trigun, el doblaje castellano cambia un poco. La voz de Bash es diferente, cosa que no me gustó porque el doblador de Bash en español me gusta mucho. Y la voz de Millie la cambiaron por una un poquito más grave, cosa que agradecí y me gustó más. Pero sí que he de deciros que el doblaje cambia un poquito respecto al anime. La forma en la que tiene Trigun de abrir la historia es una pasada. Empieza en un sitio remoto en el que ciertas personas hablan del tifón humanoide, que es de tal y tal forma, cuando realmente no saben cómo es. Y de repente enfocan a Bash. Y es una pasada porque realmente la gente tiene una idea de él que es totalmente diferente y me gusta. Y me gusta porque desde el principio te explican cómo la gente ve a Bash y termina el capítulo mostrando cómo es realmente. Es un primer capítulo excepcional. Desde el principio el anime juega con el factor de no te voy a enseñar nada acerca de los personajes y de su pasado. Por lo que vas teniendo cada vez más curiosidad acerca de por qué Bash es así, por qué todo el mundo piensa que él es de esa manera. Luego van entrando nuevos personajes que tampoco conoces quiénes son realmente y me gusta. Para mí personalmente lo mejor empieza a partir de los últimos 6 episodios, es decir, del 20 al 26. Aunque obviamente durante el anime te van soltando diferentes cositas importantes acerca de la trama principal y del pasado de los personajes, lo mejorcito empieza en esos 6 episodios. Cuando por fin echamos la vista atrás 130 años y conocemos realmente quiénes son Bash y Knives.
No soy muy partidaria de revelar demasiadas cosas al respecto, pero es un momento genial y empiezas a comprender muchísimas cosas. Uno de los capítulos que personalmente para mí es de los más tristes es el 23 y ya sabéis por qué. El capítulo 24 es el que recoge el momento más épico, lleno de emociones y el más interesante de todo el anime, que es cuando aparece Blue Summers y está con Bash. Es el momento en el que Blue Summers juega con todos los valores de Bash y quiere destruir todos y cada uno de ellos para destruir con ellos a Bash. Y el capítulo final, por fin, después de 130 años, Bash y Knives vuelven a juntarse. Al fin se terminan por explicar ciertas cosas que pasan durante el anime, sobre todo al principio del anime, pero en este momento los Ganhugan y Blue Summers no importan. Solo importan Bash, Knives y las pistolas hermanas. Y todo eso, el que se juntaran, el que pelearan y todo eso derivó a uno de los finales más decepcionantes en mi opinión. Creo que es un anime más al que se suma el hecho de que Madhouse tiene la mala costumbre de no terminar las obras. No sé si lo terminaron de esta forma porque en un futuro tal vez seguirían con Trigun Maximum, no lo sé, pero la forma de terminar el anime no me gustó nada. El final de verdad no me gustó nada. Supongo que ahora después de 20 años no se van a poner a retomar Trigun, a no ser que se marquen un Sakura Card Captor. Sé que la historia continúa en Trigun Maximum, pero me quedé con cara de ¿en serio me tienes que terminar el final de esta forma tan horrorosa? Porque no me gustó nada de nada. Sí que tengo curiosidad de seguir conociendo cómo se desarrolla la historia, cómo siguen Bash, cómo siguen todos los personajes, pero obviamente lo tendré que hacer en el manga. En conclusión, como siempre, hay miles y miles de cosas que podría hablar de Trigun, pero me pasaría de spoilers, cosa que no me gusta nada, y también no quiero destriparos demasiado para todos aquellos que aún no habéis disfrutado de la obra de Trigun, porque como sabéis es mucho mejor comentar muchas cosas, dejar muchas otras en el aire y hacer que tengáis más ganas de poder saber más acerca de Trigun. Como digo, quitando el final, que ha sido bastante decepcionante la forma en la que lo han resuelto, el resto del anime me ha encantado, los personajes son fantásticos y estoy deseando ir a casa de Manu y robarle Trigun Maximum para conocer cómo sigue la historia. Así que por mi parte creo que nada más. Espero vuestros comentarios acerca de Trigun, qué os ha parecido, si vais a verlo, si no, si merece mucho la pena seguir Trigun Maximum y todo eso. Os espero en los comentarios. Y bueno, creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo.